la parte del enfoque o desde el punto de vista psicológico, la explicación de las conductas antisociales, ¿no? A través de lo que era el temperamento, el carácter, la personalidad, dependiendo qué tipo de carácter, temperamento, pues iba a ser también tu personalidad, las experiencias de vida, factores externos, etcétera, que influyen en nuestro comportamiento, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, a través de esos tres conceptos que revisamos, que era carácter, temperamento y personalidad. Ahora vamos a ver, es el mismo bloque, porque el bloque se llama explicación de la criminalidad desde un enfoque psicológico y psicoanalítico, ¿no? Entonces ya vimos la parte del enfoque psicológico, ahora vamos a enfocarnos en el enfoque psicoanalítico, que tiene que ver pues, con el psicoanálisis. Vamos a revisar diversos autores y los aportes pues, más importantes de cada uno de ellos para la explicación del crimen a través de lo que es el psicoanálisis, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, déjenme ver. Con el primero, nos habla sobre el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? No sé si ustedes ahorita llevan una clase de psicología o... Sí, profe, introducción a la psicología. ¿Ya vieron el psicoanálisis en esa clase? No, hombre, profe, si supiera. No, estamos viendo, vamos tranquilos con esos temas. Profe, Ok. si pasó lista, es que no le entendía nada, profe, porque me está fallando el internet. Sí, ya pasé lista. Y no sé si me pueda repetir lo que dijo ahorita, profe, si no es molesto. No, pues voy empezando. Ok, profe. Es la primera diapositiva. Vamos a hablar sobre la explicación de la criminalidad desde un enfoque psicoanalítico. Entonces, esta es la primera diapositiva, que es del psicoanálisis. ¿Quién es el autor o el padre del psicoanálisis? Es Sigmund Freud. Supongo que de Freud si han hablado, si han visto en diversas materias, pues siempre van a escuchar el nombre de este personaje. ¿Ya lo conocen? Ok, profe, gracias. ¿Me quedo al final o algo, profe, o no? No, Ok, profe, gracias. nomás ponga su apellido ahí en el chat para ponerle asistencia. Les comento si han escuchado o han visto al respecto de Sigmund Freud. ¿El qué, profe? De Sigmund Freud. De ese autor, ¿han escuchado, han visto algo en alguna de sus clases? Sí. Entonces, muy bien. Entonces, pues ya tienen ahí ustedes un conocimiento al respecto de quién es esta persona. Pues es el padre del psicoanálisis, es la persona que inició, ¿no? Con esta cuestión de esta terapia para poder determinar, pues, ciertas problemáticas en la vida de las personas, tanto porque no pueden dormir, porque tienen ansiedad, porque tienen fobias, etcétera. A través del psicoanálisis es como podemos resolver muchas veces estas situaciones. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una terapia que utilizan pues los psicólogos, obviamente especializados en esto, que a través de la hipnosis, a través de ciertas técnicas que ellos utilizan, pueden entrar al subconsciente de la persona para poder entender y comprender todo lo que está ahí guardado y que nos está causando, poder entender qué de eso que está ahí guardado, que nosotros no tenemos acceso, nos está causando este comportamiento, tanto un comportamiento criminal como un comportamiento irregular, ¿no? No necesariamente el crimen, sino que seas una persona muy agresiva, una persona que tiene mucho miedo siempre, una persona que tiene mucha ansiedad y que siempre quiere o necesita estar comiendo, etcétera. Muchas de las problemáticas que pueden presentar las personas a través del psicoanálisis podemos comprender o conocer la génesis de esto, porque nos ayuda a hacer como una especie de regresión y ir hacia atrás en nuestra vida y tomar en cuenta situaciones que a lo mejor pues nosotros decimos, es que eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no es importante, pero a lo mejor de ahí parte toda la problemática que tú tienes, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis se utilizan diversas técnicas para poder lograr entrar a esa parte de nuestra mente, de nuestros recuerdos, de toda esa información a la que no tenemos acceso y poder conocer, pues, el porqué de nuestro comportamiento, de cualquier tipo de comportamiento y también, obviamente, el comportamiento criminal. ¿Por qué se están comportando de esa manera, no?
Entonces, Freud tiene diferentes teorías, diferentes conceptos y han ido evolucionando a través del tiempo. Primero que nada tenemos lo que es la teoría freudiana. Freud siempre va a relacionar todo con la cuestión del sexo y la cuestión de la libido, ¿no? Entonces, Freud hablaba de que el sexo es el motor que mueve al hombre, ¿no? Es esa energía que mueve al hombre, no necesariamente tiene que ser una cuestión de sexual así abiertamente, sino que tenga que ver con a lo mejor alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, más adelante vamos a ver las teorías o las etapas psicosexuales, que son las etapas por las que todos pasamos cuando somos chiquitos. Entonces, simplemente él está relacionando toda su teoría con la cuestión de esa necesidad básica, ¿no? Dice, todo acto humano, lo delito, lo antisocial, lo desviado, tiene un significado sexual para este autor, ¿no? Una de las principales explicaciones que dio este autor para la delincuencia era la cuestión de el predominio del thanatos sobre el eros. ¿Qué son estas dos cosas? Ahí están en la pantalla, ustedes pueden ver el significado. Eros significa vida y thanatos, ahí me equivoqué, es thanatos no tantos. Y thanatos significa muerte. Eros significa vida, todo lo bueno, todo lo correcto, y thanatos significa muerte, destruir, matar, delinquir, todo lo malo, todo lo negativo, ¿no? Entonces, esos son los instintos que rigen al hombre. Dice que estamos nosotros constituidos por estos dos instintos. Tenemos el instinto positivo y el instinto negativo, y es verdad, ¿no? Todos nosotros tenemos esta parte oscura o esta parte, a lo mejor no tan positiva dentro de nosotros, ¿no? Pero la diferencia es que hay ciertas personas pues que tenemos la habilidad para manejar nuestras emociones, sentimientos, no ser tan impulsivos, porque al final de cuentas todos somos seres instintivos, somos humanos, ¿no? Y tenemos estos instintos, estas instintos básicos y primitivos de que tiene el ser humano, todos lo tenemos, pero la diferencia o lo que nos diferencia a nosotros de los animales es que nosotros tenemos, aparte de lo instintivo, también tenemos el raciocinio, tenemos la mente y la forma de comprender las cosas, ¿no? Entonces, puede que nuestros instintos a veces brinquen y digan como que, ay, ojalá, quiero hacer esto, necesito satisfacer esta necesidad, pero nuestra parte o nuestro instinto de eros nos calma, nos tranquiliza y buscamos la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, este autor decía, la primera explicación que nos dio al respecto del crimen es que había un predominio del thanatos sobre el eros, o sea, había un predominio del instinto de muerte sobre el instinto de vida, del instinto de destruir, del instinto de delinquir, del instinto de hacer cosas incorrectas. ¿Okay? Esa fue la primera explicación que tuvimos sobre la delincuencia desde un punto de vista psicoanalítico. Que los instintos no estaban regulados de manera correcta, o sea, no estaban en una balanza, por lo tanto, los instintos negativos podían sobre los positivos. Ok, entonces, otra de las fuentes o de los puntos importantes o más importantes de este autor y de donde se viene la explicación de la delincuencia es del complejo de Edipo. Espérenme, déjenme ver. Vamos a explicarlo ahorita más a fondo en la etapa en donde sucede, ¿ok? Entonces, el complejo de Edipo nos dice aquí, se basa en la tragedia griega de Edipo. Todos somos Edipo, al menos en la primera infancia. Deseamos sexualmente a la madre y odiamos al padre de manera inconsciente. Eso es una historia, se las voy a contar aquí rapidito para que ustedes tengan esa base y puedan entender a lo que se refería Freud en las siguientes diapositivas.
La historia del complejo de Edipo no la han leído, no la han escuchado nadie de ustedes. Yo sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Y traen la idea esa, ¿no? De Edipo, era pues un bebé, ¿no? En la historia. Los padres de Edipo, está embarazada la mamá y van a que les lean el oráculo, ¿no? Cuando tienen al niño, y el oráculo es como las cartas, el futuro, pues. Y les dicen que cuando el bebé crezca, Edipo, se llama así el niño, cuando Edipo crezca, va a matar a su papá y se va a enamorar de su madre. Esa era como el presagio, no era lo que les decían que iba a suceder. Y pues los padres asustados, obviamente, porque no querían que eso sucediera, mandan eliminar a Edipo, ¿no? Se suponía pues que iban a eliminar a esta persona, pero la persona encargada de hacerlo no lo hace, simplemente lo deja lejos de esa zona, ¿no? Y lo encuentra otra persona y se lo lleva, y el Edipo crece en otra familia con otros papás, obviamente que él no sabe, él cree que esos son sus papás verdaderos. Entonces cuando Edipo crece, va a que le lean el oráculo también, o sea, el futuro, y pues le dicen lo mismo: vas a matar a tu padre y vas a enamorarte de tu madre. Edipo, creyendo que sus padres biológicos eran esos con los que había crecido y pues que él no quería realizar ninguna de esas acciones, se va de ese lugar pensando que iba a evitar ese futuro, ¿no? Que si se hubiera quedado ahí, pues nada hubiera sucedido. ¿Por qué? Pues porque esos no eran sus papás reales. Entonces él se va y en el camino tiene ¿cómo se dice? Un percance, una pelea, una riña con unas personas y mata a alguien, que en ese alguien al que mató Edipo era su papá biológico, pero pues él no sabía, no tenía conocimiento. Después va en camino hacia el pueblo donde él nació, que pues no sabía, y había una criatura apoderándose de la entrada a ese lugar. Estamos hablando de que es una tragedia griega, hay un animal aquí muy extraño y estamos hablando que es una historia griega. Ya saben que la mitología griega es así, muy, muy extraña, ¿no? Entonces, había este animal que estaba conformado por diferentes partes de animales y era el que estaba en la entrada y no dejaba salir ni entrar a nadie al pueblo, y pues ya estaban hartos de que eso sucediera. Entonces, el hermano de la mamá biológica de Edipo dice que la persona que pueda eliminar a ese sujeto, a ese animal, a ese ser que está apoderado del camino y que no deja entrar ni salir a nadie, va a poder casarse con su hermana. Pues como ya habían matado al esposo de la hermana, que era el papá de Edipo biológico, entonces el premio pues para el que lo lograra iba a ser casarse con su hermana. Entonces este ser que les digo que estaba apoderado del camino les daba un acertijo, y si podías pasarlo, si podías resolverlo, te dejaba pasar y pues se iba, ¿no? Y si no podías resolverlo, te convertía en piedra y te morías. Entonces, pues muchas personas murieron, ¿no? Y Edipo llega y Edipo resuelve ese acertijo. La pregunta o el acertijo que les hacía era: ¿cuál es el animal que de día camina en 4 patas, por la tarde camina en 2 patas y por la noche camina en 3 patas? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe la respuesta o qué se les ocurre? El hombre. ¿Quién dijo? Yo, Citlali. Lali López. Eso ya lo hemos visto en el clase, profe, creo. Ya me acordé con eso ¿Ya que lo dijo. vieron? Creo que sí, en el clase pasado. Muy bien, pues No, les no, no, digo. en semestre, en el cuatri pasado. Patrio pasado. Ok. Entonces está, ¿no? El hombre. ¿Por qué? Pues porque de bebé gatean 4 patas, en la tarde, pues, o sea, como en la edad media, la edad adulta, pues caminamos en 2 pies, ¿no? Ya no usamos las manos, ya caminamos, y cuando estamos viejitos, pues usamos un bastón, entonces la tercera pata.
Esa era la respuesta correcta. Entonces, al decir la respuesta correcta, Edipo pues vence a la bestia, al animal ese que estaba ahí apoderándose del pueblo y pues tiene el premio que es casarse con la hermana del rey, ¿no? De ahí del que mandaba en ese pueblo y pues resultaba ser que era su mamá biológica, pero pues nadie tenía el conocimiento de esto. Entonces sucede, se casan, se enamoran y tienen una hija. En un futuro, la esposa de Edipo, que resulta ser su madre biológica, se entera de toda esta situación, se entera de que él es su hijo y pues obviamente que no puede con el remordimiento, no puede con todo este sentimiento y se suicida, ¿no? Edipo pues se entera y pues no puede de la vergüenza, pues, de la tristeza, del dolor y todo eso, y Edipo se saca los ojos y anda ahí deambulando por el pueblo, ¿no? Se vuelve como un mendigo. Entonces, esa es así, en pocas palabras, la historia, les digo, tiene mucho más, pero pues eso ya es mitología griega. Simplemente quiero que tengan las bases, ¿no? Fíjense ahí la cuestión del sentimiento y aquí nos habla, ¿no? Deseamos sexualmente a nuestra madre y odiamos al padre de manera inconsciente. Esto sucede en una etapa muy temprana, el complejo de Edipo, que ahorita lo vamos a ver en cuál de las etapas sucede. Entonces dice algo de manera inconsciente, por eso se llama complejo de Edipo y lo compara con la mitología griega por este acercamiento, por este apego hacia la figura materna y el rechazo hacia la figura paterna en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres se llama complejo de Electra y es lo mismo, solamente que al revés, ¿no? Es un acercamiento, un apego hacia la figura paterna y un rechazo hacia la figura materna. Esto sucede y es muy normal y en todos los niños pasa, ¿no? Pero les digo, es algo de manera inconsciente, no es que lo piensen realmente como tal, un deseo sexual, sino un apego, ¿no? Un celo también que... Esto lo había... Ah, ok, perdón. Yo lo relaciono con una clase pasada que tuvimos. Yo lo estaba relacionando de esa manera, de que pues el niño es como como dijo usted, un sentimiento hacia la mamá y se siente celoso del papá porque lo toma como ejemplo de que no es mía y no que es mía. Yo lo estaba relacionando así. Sí, exactamente así sucede. Por ejemplo, cuando los papás se besan, no sé si han visto, cuando los papás se besan y no, es mía o es mío, y se ponen celosos, ¿no? Y no quieren que abrace a la mamá o que la mamá bese al papá. ¿Por qué? Por este apego que sucede en esta etapa y es normal, a todos los niños les pasa, solamente que hay pues una etapa en donde es normal y después ya deja de ser normal, ¿no? Entonces, eso sería el complejo de Edipo, ¿no? Es una de las etapas por las que todos pasamos según Freud y el psicoanálisis, pero lo importante es que superemos esas etapas, que son las etapas que ahorita vamos a ver, pero sí, eso es lo que sucede, Michelle. Entonces, les digo, aquí está el complejo de Edipo, ahorita vamos a ver cuándo surge en las etapas, ¿no? En qué edad surge y de qué edad a qué edad es normal, ¿ok? Dice el criminal, entonces, en base a esta cuestión del complejo de Edipo, el criminal o la persona pues que comete conductas antisociales va a ser una persona que no resolvió ese problema edípico. ¿Qué quiere decir? No superó de manera correcta esa etapa. Entonces esto le genera sentimientos de culpabilidad inconscientes y estos sentimientos inconscientes de culpabilidad le van a generar frustración y esta frustración pues se va acumulando, acumulando hasta que llega un momento en el que el sujeto no lo soporte y que vaya a cometer una conducta antisocial. ¿Para qué? Para recibir un castigo, porque ellos se sienten mal, se sienten culpables, no saben por qué. Necesito que me castiguen. ¿Y cómo vas tú a obtener un castigo? ¿Cómo aseguras tú obtener un castigo? Pues portándote mal, ¿no? Esa es la explicación que nos daba. Y esto es todo inconsciente, pues no es que lo esté pensando, ay, voy a hacer esto para que me castiguen. No, simplemente que la mente trabaja así como un mecanismo de defensa para protegerte y decir, es que te estás sintiendo culpable, te estás sintiendo mal, entonces vamos a hacer esto porque sabemos que está mal y va a haber una sanción y eso te va a dar paz, eso te va a dar tranquilidad. Pero, ¿qué va a pasar? Una vez que esa paz se vaya, van a volver los sentimientos porque el complejo y la situación, la fijación en esa etapa sigue ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a hacerse un círculo de nunca acabar. ¿Por qué? Porque tengo sentimientos de culpabilidad, tengo frustración,
cometo una conducta para que me castigan, tengo paz. ¿Cuánto me va a durar esa paz? ¿Quién sabe? 1 año, 2 meses, 3 días, 1 día, y vuelve a surgir, porque ahí está el problema, no lo resolví, simplemente tuve un castigo y me siento bien, pero van a volver a sentir los sentimientos, viene la frustración, viene la acción, viene el castigo, viene la paz, surge otra vez y así nos vamos, ¿no? Entonces, dice, por eso son personas que cometen delitos y delitos una y otra vez, porque están buscando este castigo inconsciente para sentir tranquilidad y paz. Entonces, la situación aquí es resolver ese complejo edípico, ver por qué esta persona se quedó fijada en esta etapa, por qué no lo superó, y trabajar sobre ello para eliminar esa fijación. Entonces ya no va a necesitar paz ni tranquilidad a través del castigo, porque ya no va a tener esa frustración ni esos sentimientos de culpabilidad, por lo tanto no va a tener la necesidad de cometer conductas antisociales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora sí lo que son las etapas del desarrollo y en cuál de estas surge el complejo edípico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? No, profe, ninguna. No, profe. Ok, entonces vamos con las etapas del desarrollo psicosexual. Estas son las etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. ¿Okay? Nos dice que las etapas del desarrollo son zonas erógenas. Freud asegura que existe un orden de desarrollo en el cual la libido, ¿qué es la libido? Aquí dice, existe el hambre como el instinto de nutrición. Para el instinto sexual o de placer existe la libido, ¿no? Es a lo que se refiere cuando algo nos da placer. Entonces aquí nos habla de que a lo largo del desarrollo que nosotros tenemos, la libido, o sea, el sentido o el sentimiento de placer, se va a ir fijando en diversas zonas de nuestro cuerpo a través de cómo vamos creciendo. Van a ser el centro de interés de la persona en ese momento, porque es a través de lo cual esta persona recibe el placer o puede tener control de ciertas cosas. ¿Ok? Entonces tenemos 5 etapas psicosexuales o etapas del desarrollo. La primera es la etapa oral, la segunda la etapa anal, luego tenemos la etapa fálica, la etapa de latencia y por último la etapa genital. Entonces nos habla de zonas erógenas, ¿no? Que tienen que ver con el placer. No nos está hablando de un placer sexual, que en alguna de las etapas sí va dirigida hacia el placer sexual, pero no todas, ¿no? Al principio no es así, simplemente del placer, o sea, de que te sientas bien, de que puedas satisfacer todas tus necesidades, ¿no? El placer en general. Entonces vamos con la primera etapa, que es la etapa oral. Romero, ¿me ayuda, por favor? Sí, profe. Oral, nacimiento al 1 año y medio. Boca, principal centro de interés y de placer. Recién nacido, chupa y mama. Freud lo compara con el relajamiento posterior al orgasmo. Psicoanálisis del delito y conductas desviadas. Alcoholismo, tabaquismo, onicofagia y delitos como injurias, calumnias o difamación. Ok, muchas gracias. Entonces nos habla la etapa oral. ¿A qué nos referimos con oral? ¿Qué tiene que ver la palabra o qué significa la palabra oral? ¿Está relacionada con qué? ¿Con hablar? Con hablar. ¿Qué más? Con la boca. Exactamente, con la boca. Está relacionada con hablar. Todas aquellas actividades que realicemos con la boca van en la cuestión oral, ¿no? Entonces nos dice, esta etapa es desde que nacen al 1 año y medio. La boca es el principal centro de interés y de placer para los bebés en esta etapa. Que le das a un bebé unas llaves, ¿qué va a hacer con esas llaves? A la boca. Le das a un bebé un control, ¿qué va a hacer con el control? A la boca. Le quitas todo a un bebé y ¿qué va a hacer con sus manos? A la boca, el pie, a la boca. Todo lo que tenga a su alcance se lo va a meter a la boca. ¿Por qué? Porque es la manera que él tiene en esta etapa para comunicarse y para conocer todo su entorno. Es el centro de interés en esta etapa y de placer. ¿Por qué? Porque es a través de donde él se alimenta, o ella, ¿no?
Cuando tiene hambre, pues ¿qué hace? Grita, llora, ¿para qué? Para que le den de comer. ¿Qué hace? Cuando come no mastica, no tiene dientes, ¿no? Entonces dice ahí, chupa y mama el pecho de la mamá o pues el biberón, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, qué es lo que estén alimentando al niño. Entonces, es a través de lo que él conoce y genera vínculos con las cosas de su entorno. Prueba, por ejemplo, la leche materna o la fórmula, lo que sea que le den, y sabe que le calme el hambre, si está tibia o está fría, conoce las temperaturas a través de esto, las cosas de alrededor, también a veces que agarran cosas así que uno no se da cuenta y los prueban y guácala, no les gusta, ¿no? O cuando chupan un control o un celular que está cochino, obviamente, pues va a saber malo. Y empiezan a identificar sabores, texturas, temperaturas a través de la boca, porque es así como ellos se comunican, ¿no? ¿Qué hace un bebé? O sea, del nacimiento al año y medio, pues nomás comer, dormir, llorar, es lo que hacen, ¿no? No tienen otra manera de comunicarse. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa oral, cuando el interés y el placer se va a sentir en la boca, ¿no? Que les digo, es la manera en cómo ellos se comunican con el medio y cómo van generando vínculos. El vínculo principal que se genera, pues es con la mamá, ya sea si hay lactancia, pues con la mamá y el pecho materno, y si no hay lactancia y es a través de fórmula, pues también la mamá por lo general es la que lo alimenta, etcétera. Entonces se crea ese vínculo y esa relación directa, ¿no? Por eso también hablan mucho de la importancia de la lactancia. ¿Por qué? Porque se genera un vínculo con el bebé, que a través del biberón no se logra, ¿no? Porque no es lo mismo, pero no pasa nada. Hablan de que es importante, pero pues si no sucede así, hay otras maneras de generar los vínculos. Entonces, el bebé va a sentir placer, se va a sentir bien a través de estas actividades que realiza, ya sea meterse la mano a la boca, el pecho materno, el bibi, las llaves, el celular, todo lo que está a su alrededor. Al metérselo a la boca, ellos se sienten bien y sienten bien, ¿no? Entonces, esto va a suceder del año al año y medio. Después del año y medio, empiezan a tener otras habilidades de comunicación, que empiezan a hablar y ya empiezan a tener otros, ¿cómo se dice? Intereses, ¿no? Entonces, desde que nacen al año y medio sucede esto. Luego dice un psicoanálisis del delito y las conductas desviadas. La fijación en esta etapa, algún trauma, alguna situación desafortunada en este periodo de tiempo, dice, puede generar una fijación y esto puede hacer que surjan estas conductas en un futuro, que es el alcoholismo, el tabaquismo, la onicofagia es la de que estén mordiéndose las uñas. Eso es onicofagia. Delitos como injurias, calumnias y difamación, ¿no? Que ser personas que dicen o que hablan cosas que son mentira o que no conocen, etcétera. Si existe, dice, una fijación en esta etapa, estos son los delitos más comunes o los comportamientos o conductas desviadas que más comúnmente surgen en estas personas, según el psicoanálisis, ¿no? Este tipo de conductas, son conductas desviadas en sí, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa que nos explica Freud, la etapa oral. Pasamos a la segunda etapa anal. Avellano. Anal, 1 año y medio a 3 años. Zona erógena será el ano. Al defecar y al tener el control de los esfínteres. Delincuente contra la propiedad, desea bienes materiales, ladrón, defraudador. Ok, entonces tenemos esta del año y medio a los 3 años. ¿Qué es lo que aprenden los niños? En esta etapa, pues empiezan a dejar el pañal, ¿no? Del año y medio a los 3 años es cuando empiezan a aprender a ir al baño, aprenden a retener y a soltar los esfínteres. Nos dice aquí, tanto para hacer pipí como para hacer popó, ¿no? Aprenden los bebés y ya empiezan a avisarle a la mamá, quiero ir al baño, etcétera. Entonces empiezan ellos a tener el control
sobre su cuerpo y es una parte muy importante y obviamente se sienten bien cuando esto sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no, por eso es importante esta etapa y que no se genere o que no se haga una cuestión traumatizante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los niños cuando los están enseñando y se hacen pipí en el pantalón o no alcanzan a llegar al baño y se hacen del baño en el pantalón? Muchas personas los regañan. Ay, es que eres un cochino o eres una cochina, eso no se hace. Los nalguean, los castigan, les pegan, etc. Entonces, esto genera mucha ansiedad en los niños porque para nosotros es muy fácil hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos años haciéndolo y también como ellos estuvieron, así estuvimos nosotros. Muchas personas no tienen paciencia y creen que van a aprender de un día para otro, no es así. Es un proceso importante en la vida de los niños, más allá de que van a dejar el pañal, según el psicoanálisis les da cierta seguridad y aprenden a retener y a soltar las cosas, ¿no? Hablando específicamente pues de sus esfínteres, pero se puede traducir en conductas a futuro, ¿no? Entonces, este proceso es importante y debe ser tomado en cuenta como tal. Tiene que haber paciencia y tiene que haber disciplina también, obviamente, pero tiene que haber comprensión. Entonces, si no alcanza, ok, no pasa nada, pues hay accidentes, para la otra trata de avisar antes o no sé, ¿no? Tratar de tomar ciertas medidas, pero evitar regañarlos, porque ¿qué va a pasar con el niño o la niña? Va a creer que eso es malo y va a creer que soltar es malo porque tuvieron que soltar, no pudieron ya más aguantarlo y soltaron. Entonces, lo que se puede generar en estas personas o estos traumas que pueden generar es que las personas se vuelvan, uno, estreñidas, dos, personas muy aprensivas, hablando de conductas y de cosas en un futuro, ¿no? Entonces, si existe aquí una situación en este proceso de que empiezan a ir al baño o en esta etapa de 1 a 3 años, 1 año y medio a 3 años, sucede algo fuerte, una situación traumática, etcétera, puede generar en el niño diversas conductas. ¿Qué tipo de delitos o de conductas se pueden presentar en un futuro en esta situación? Delincuentes contra la propiedad, desean bienes materiales, toda la cuestión de la acumulación, de retener, como les decía, va a convertirse en algo muy importante, ¿no? Entonces necesito tener, acumular, juntar. ¿Por qué? Porque a lo mejor de niño tuvieron esa imagen o esa creencia de que tienes que aguantar y tienes que retener y tener, todo se traduce en eso, no necesariamente solo a la hora de ir al baño y estas cuestiones, sino que todo lo que nos pasa en nuestra vida puede tener repercusiones en nuestra conducta, no ahorita, sino en un futuro. Muchas veces ni nos acordamos. Por ejemplo, ¿cómo se va a acordar un niño que tuvo un entrenamiento, por ejemplo, para salir de ir al baño muy traumático, muy feo, que le pegaban, etcétera? A lo mejor cuando creces, pues se te olvida o tu mente utiliza mecanismos de defensa para que lo olvides, pero el trauma ahí está y las situaciones desafortunadas siguen en tu mente y eso puede hacer que en un futuro tú tengas comportamientos inadecuados, comportamientos antisociales y no entiendas por qué te estás comportando así o por qué estás teniendo esos sentimientos, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en esta etapa, la segunda etapa anal de 1 año a 3 años. ¿Okay? Vamos con la tercera, Higareda. Fálica, de 3 a 6 años. Interés en el pene, mujer, el clítoris. Interés sexual, es autoerótico, desembocando posteriormente en los padres. Complejo Edipo. Delitos sexuales tipo violación, estrupo e incesto. No utilizan el pene como función reproductiva, sino placentera. Bien, etapa fálica. Aquí es donde surge el complejo de Edipo, de lo que estábamos nosotros hablando. En esta etapa es de los 3 a los 6 años de edad. Dice interés en el pene o en el clítoris, dependiendo la que sea, ¿no? Hombres o mujeres. Interés sexual es autoerótico. Quiere decir una cuestión del conocimiento, ¿no? Y aquí empieza donde los niños empiezan a tocarse, ¿no? Y a conocer su cuerpo y a diferenciar y a entender, por ejemplo, se bañan con la mamá, si son niños, si se bañan con la mamá, o si son niñas, si se bañan con el papá,
o miran a la mamá o al papá desnudos, etcétera, por cualquier situación, empiezan a identificar que no es lo mismo, ¿no? Que no tienen el mismo cuerpo, hablando de que las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene y los niños pueden identificar eso. Y empiezan también a autoexplorarse, se descubren y empiezan a tocarse y es muy común que suceda, ¿no? Que los niños se anden tocando o las niñas también y qué es lo que dice, ay, cochino, déjate ahí, no estés haciendo eso. Los niños no lo hacen con malicia como un adulto lo haría, ¿sí me explico? Simplemente están conociendo y explorando su cuerpo. Claramente que van a sentir placer, van a tener sensaciones, ¿no? Pero no es desde un enfoque sexual como lo haría un adulto. Entonces un adulto lo mira eso como de manera morbosa y les dice, es que eso está mal, eso es pecado, o no seas cochino, no seas cochina, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Estamos mandando un mensaje de que esto no está bien, ¿no? Esto es algo prohibido o es algo que está mal, etcétera. Cuando realmente no es así. Y aparte para los niños, pues todavía no tienen esa malicia ni ese tipo de pensamientos. No entienden y no comprenden por qué les dicen que eso está mal. Simplemente pues está mal y eso es con lo que se quedan, ¿no? Por eso es bien importante saber cómo nos manejamos con los niños, porque toda la información se queda guardada. Y en un futuro puede tener problemas sexuales por esa situación, problemas de, por ejemplo, en los hombres, eyaculación precoz o que no pueda tener erecciones por la misma trauma que se les generó en la infancia, en donde les dijeron que eso estaba mal y los castigaron, etcétera, y dicen, no, está mal, está mal, está mal, y la mente es muy poderosa, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen disfunciones sexuales y que no tienen nada que ver con su cuerpo, ¿me explico? No hay nada mal en su aparato reproductor, ya sea mujeres y hombres, que no pueden tener placer sexual. ¿Por qué? Por una cuestión psicológica. Y esto puede ser de esta cuestión de que los papás reprenden este autoconocimiento o este interés en estas etapas en donde no es algo morboso, por así decirlo, lo reprenden y eso se queda en la mente de las personas y en un futuro no pueden lograr tener este tipo de acciones placenteras sin sentirse culpables. Entonces, esto puede generar conductas desviadas, conductas sexuales anormales, ¿no? Tanto que no puedan tener relaciones sexuales como que cuando tengan relaciones sexuales sea de una manera pues no convencional y pues no sana ni para ellos ni para las parejas. Entonces, de los 3 a los 6 años se presenta el complejo de Edipo, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Ya vimos que es el complejo de Edipo, este interés, decía Freud, sexual hacia el padre del sexo opuesto y el rechazo hacia el padre del mismo sexo. En el caso del complejo de Edipo, los niños van a tener un interés o un apego muy fuerte con la mamá y un rechazo hacia el papá. Y es lo que estaba comentando sus compañeros. Fíjense, ustedes si tienen hijos, hermanos, primitos de 3 a 6 años, fíjense cómo en esa etapa van a estar apegados. No quiere decir que no quieran a su mamá o que no quieran a su papá. Sí los quieren, pero existe esta cuestión de este celito hacia la otra persona, ¿no? Porque es que es mi papá o es mi mamá, ¿no? No quiero que la beses, no quiero que la abraces porque es mía. Es algo normal que nos sucede a todos, ¿no? Pero ustedes fíjense, no sé si lo han notado o si no lo habían pensado y ahora que lo piensan, pueden identificar a ciertas personas, o si no lo han hecho, fíjense ahora que puedan convivir pues con niños en esta edad, cómo va a haber cierto apego hacia el padre del sexo opuesto, ¿no? Pero les digo, no es nada malo, es algo normal que sucede de los 3 a los 6 años. Ya de los 6 años en adelante, dices tú, sí, pues puede querer mucho a su papá o puede querer mucho a su mamá, es normal, pero hay límites, ¿no? De ciertas conductas pues que ya no serían correctas. En el caso de que exista una fijación en esta etapa, ¿qué tipo de conductas se pueden presentar desafortunadas en un futuro? Pues delitos sexuales tipo violación, estupro, incesto. No utilizan el pene como función reproductiva, sino placentera. Aquí tiene que ver mucho la cuestión de cómo abordamos
la sexualidad y cómo abordamos este interés en los niños por el pene o en las niñas por la vagina, etcétera, en la manera en cómo se va a desarrollar su sexualidad en un futuro. Entonces es bien importante. En base a esto vamos a ver una película, no sé si ya la miraron, El Quinto Mandamiento. ¿Ya la vieron? Yo no. Yo tampoco. Tampoco. El día de mañana la vamos a mirar, vamos a analizar al personaje en base a esto que estamos revisando y vamos a hacer un trabajo al respecto de esto. Entonces no les voy a contar mucho, no, es más, ni les voy a contar nada porque luego les voy a arruinar el final. Pero la cuestión es que en la película se puede ver reflejado esta situación de que yo les estoy comentando, de la represión sexual y cómo puede afectar el comportamiento de las personas en un futuro hasta el punto de la comisión de conductas antisociales fuertes y severas, ¿ok? Entonces mañana la vamos a ver en clase, ahorita las voy a proyectar, la vamos a estar viendo y vamos a realizar un trabajo al respecto de esto. Entonces, esto sucede en la etapa fálica de los 3 a los 6 años de edad. De esta información, es importante que se aprendan o que reconozcan varias cosas. Primero que nada, el orden de las etapas. Segundo, las edades de cada etapa, o sea, de qué edad sucede la etapa. Y tercero, pues obviamente, de qué se trata o cuál es el punto erógeno en esa etapa, ¿ok? Para que ustedes lo vayan, no sé, si quieren ir haciendo apuntes o como ustedes lo hagan en el examen, van a venir esos 3 tipos de preguntas. No puede venir, por ejemplo, acomoda en orden las etapas psicosexuales de Freud, ustedes lo van a tener que poner en orden, o dime las edades de cada una de las etapas, y a lo mejor las etapas ahí van a estar, pero ustedes van a tener que poner las edades. Entonces son 3 datos importantes: el orden de las etapas, la edad en la que sucede cada una de las etapas y el centro o el interés en el que se presenta en cada etapa, ¿no? Que es lo importante de cada. Vamos a la que sigue, la etapa de latencia. Cárdenas. Etapa de latencia. De 6 años en adelante. Desaparecen los deseos sexuales, líbido adormece y no es clara su situación. Temor del niño a ser castrado por desear a la madre y por temor de que el padre muera por los deseos inconscientes. Sujetos muy agresivos por la represión del líbido. Delitos contra las personas en su integridad física, parricidio. ¿Ok? Etapa de latencia de los 6 años en adelante, ¿no? En adelante se refiere hasta la adolescencia, que es donde inicia la última de las etapas. En la etapa de latencia dice, desaparecen los deseos sexuales, hablando de lo que sucedía en la etapa anterior, que era el interés autoerótico, ¿no? De descubrir su cuerpo. Aquí en la etapa de latencia eso queda de lado. ¿Por qué? Porque a los 6 años, ¿qué es lo que pasa a los 6 años? ¿Qué hacemos cuando cumplimos 6 años? Entramos a la escuela, ¿no? Entonces empezamos a guiar nuestra atención hacia diversas cosas, porque nos van a enseñar a recortar, nos van a enseñar a colorear, los colores, a leer, a escribir. Entonces ya tenemos muchos otros lugares a donde dirigir nuestra atención. Anteriormente a esto, pues pueden que estén en el kinder o puede que estén en casa, dependiendo. Entonces la atención ya se va a ir hacia otras cosas. Y aquí se adormece la libido y no es clara su situación. Dice, o sea, ¿qué sucede con esta cuestión de la zona erógena o del placer? El placer en este lugar, en esta etapa, como que no tiene una zona en específico, ¿no? Simplemente desaparecen estos deseos sexuales o esta cuestión de la zona erógena como en las otras, ¿no? Que en una era la boca, en otra hablamos del ano por la cuestión de, bueno, de los esfínteres, ¿no? De poder soltarlos, etcétera. La que sigue nos habla de la vagina y el pene. En esta ya no nos habla de una zona erógena en específico, simplemente nos dice, desaparecen los deseos sexuales, la libido se adormece. ¿Y qué pasa a los 6 años o los niños en esta etapa? Es, puchi, las niñas, no, guácala, yo nunca voy a tener novio, yo no quiero jugar con esa niña, yo nomás juego con puros niños, o las niñas, guácala, los niños, yo
no quiero jugar con ellos, no quiero tener nada que ver con ellos, etcétera. Hay ahí como que un desinterés en esta situación, ¿no? Ay, ok, vamos a irnos al otro link de una vez para que no... Vayan pasándose a la otra llamada, por favor. Ok, entonces, pues hablamos de esto, ¿no? En esta etapa que les digo, fúchile a las niñas, fúchile a los niños. ¿Por qué? Porque la libido dice, se adormece, desaparecen los deseos sexuales, esta parte del placer y todo esto se adormece y la atención se pasa a otras áreas o a otras situaciones que son, pues, la escuela. Empezamos a adquirir mucha información y muchos conocimientos de muchas cosas, entonces en eso se basa toda la energía y toda la atención de los niños y las niñas en esta etapa, ¿no? Entonces dice, dentro de la etapa de la latencia, dice, sigue existiendo el temor, ¿no? Sí viene seguido de lo que es el complejo de Edipo y sigue existiendo la cuestión ahí de esos deseos inconscientes que pudo llegar a tener por la madre o por el padre, ¿no? Entonces, dice aquí, sujetos muy agresivos cuando existe una fijación en alguna de estas etapas. Sujetos agresivos por la represión de la libido, quiere decir, no se desarrolló de manera correcta este interés, o nunca despertó, o desde la etapa pasada que les hablaba que había una represión de esto, que decían cochino, que es pecado, que eso no se hace, etcétera, se queda grabado y en esta sigue presente esta cuestión de la represión, ¿no? De que eso que yo hice estaba mal, pero pues sin entender por qué estaba mal, entonces se vuelven sujetos agresivos. Por lo general dice, van a ser conductas contra las personas y su integridad física, conductas violentas. Uno de los delitos que pueden surgir también es el parricidio, ¿no? El asesinato de sus padres. Y por último tenemos la etapa genital. Perla. Ok, entonces tenemos aquí, hablábamos que la otra era los 6 en adelante y esta es a partir de la pubertad, de los 13, 12 años, ¿no? Cuando entramos ya en la adolescencia, ya despierta la libido otra vez, ¿no? Y aquí ya sí estamos hablando desde un punto de vista del interés del placer sexual. Antes era una autoexploración cuando están chiquitos porque se están conociendo su cuerpo y las sensaciones que esto les genera. Aquí ya conocen su cuerpo, ya saben, y aparte en las escuelas pues también ya les enseñaron al respecto del aparato reproductor, femenino, masculino, bla, 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 ¿no? Entonces aquí ya están grandes, o sea, ya son adolescentes, ya conocen y tienen información al respecto del sexo, ¿no? Y ya como tal, ahora sí, como una, ¿cómo se puede decir? Como un medio para obtener placer, como tal, ¿no?
Entonces ya viene el interés por los órganos sexuales y el interés por la copulación genital. O sea, no solamente es el interés por tocarse o autoexplorarse, o sea, la masturbación, sino también ya viene que quieren tener relaciones sexuales, ¿no? Con alguien más, con una niña, con un niño o con lo que sea. Entonces, dependiendo de su orientación sexual me refiero, ¿no? Aquí dice, pues cuando llegamos a esta etapa, quiere decir que fue una corriente orientación de la libido, o sea, que pasó por todas sus etapas de una manera correcta, y si ya se estacionó y llegó hasta este punto, quiere decir pues que el sujeto está bien, es normal, y no debería de ser criminal, porque no va a haber ninguna frustración de ningún tipo en su vida, ¿no? Es lo que hablaba este autor. Obviamente podemos ser personas completamente normales, refiriéndome a llegar hasta la etapa genital sin ninguna fijación, pero aún así cometer conductas antisociales. ¿Por qué? Porque también hay delitos que se generan o que se llevan a cabo por la oportunidad, delitos ocasionales, ¿no? Entonces, no es que yo lo estuviera buscando y que quisiera comportarme así, pero las situaciones me llevaron a cometerlo, ¿no? Pero según este autor, pues la explicación desde el punto de vista psicoanalítico quiere decir que si llegamos a esta etapa, no tendríamos por qué realizar conductas antisociales porque seríamos personas pues, normales, comunes y corrientes. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario? No, profe, ninguna. Ok. Entonces, seguimos con la explicación del psicoanálisis. Para poder entender el psicoanálisis, tenemos que aprender y entender lo que tenemos dentro de nuestra mente o cómo es que nuestra mente funciona. Ahora tenemos aquí en esta parte lo que es nuestro aparato intrapsíquico. ¿Qué quiere decir? Cómo está formada el almacén de nuestra cabeza, por así decirlo, ¿ok? Entonces, Carrillo, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Aparato intrapsíquico. Consciente, darnos cuenta, momento actual. Preconsciente, en lo que podemos traer al consciente con un simple acto de voluntad. Inconsciente es lo olvidado, lo desconocido, lo no reconocible. Lugar a donde van a dar todas las cosas inútiles, dañinas, traumáticas, lo que nos avergüenza, molesta o angustia. Ajá, muy bien. Gracias. Entonces aquí nos habla de el aparato intrapsíquico y tenemos lo que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Así está formado, es como una especie de como un iceberg, lo representan como un iceberg, que nomás podemos ver la punta del iceberg, pero hacia abajo hay mucho más. Así es nuestra mente o nuestra cabeza o como quieran llamarle. Tenemos el consciente, darnos cuenta, el momento actual, ahorita todos estamos conscientes que estamos aquí, que estamos en clase de criminología, que es miércoles 26 de enero, que son las 3:59, estamos conscientes ahorita, esto es el consciente, estoy yo en clase, estoy escuchando a la maestra, bla, 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 hable y hable, ¿no? Ese es el consciente. Luego tenemos el preconsciente. ¿Qué es el preconsciente? Es lo que podemos traer al consciente, dice, con un acto de voluntad, toda aquella información a la que nosotros sí tenemos acceso. No estamos pensando en eso en este momento, pero si yo hago un esfuerzo, o sea, si yo con un acto de voluntad digo, ¿qué hice ayer? ¿No? Ok, pues me levanté, desayuné, bla, bla, bla. No estaba pensando en eso, pero puedo recordarlo, ¿no? O qué hice en mi cumpleaños, por ejemplo, en mi quinceañera, ¿no? Que es como un cumpleaños importante en nuestra cultura. Pues en mi quinceañera, pues fue esto, mi vestido era de este color, me acuerdo que bailé este vals. No lo estaba pensando, pero tengo acceso a toda esa información. Si yo les pregunto a ustedes, oigan, ¿qué comieron ayer? ¿Qué comieron ayer? Sushi. Sushi. Empanadas. Empanadas, arroz, tacos, lo que ustedes quieran. No estaban pensando, ¿qué comí ayer? Nadie estaba pensando en eso. Bueno, puede que sí, ¿no? Pero no estamos pensando en eso, pero si ustedes hacen un esfuerzo, pueden recordarlo, ¿no? Entonces, el preconsciente es toda aquella información que tenemos guardada en nuestra cabeza, pero, y a la que vamos a tener acceso, ¿no? Yo me puedo acordar de todo esto, me puedo acordar cuando iba en la primaria y de mi maestra de español, que era muy buena, y de mi maestra de matemáticas, que era bien malvada. Todo eso yo lo recuerdo. Es información que
pues a lo mejor mucho tiempo atrás, pero yo la recuerdo porque está aquí guardada. Solamente tengo que hacer como rewind y la puedo traer al consciente, ¿no? Ese es nuestro preconsciente. Hagan de cuenta que es nuestra memoria, toda esa información a la cual nosotros podemos tener acceso, ¿ok? Y luego tenemos el inconsciente, que dice es lo olvidado, lo no reconocible o lo desconocido. Es toda aquella información en nuestra cabeza a la cual nosotros no tenemos acceso. Pero que no tengamos acceso a ella no quiere decir que esa información no sea verdad, no esté ahí y no nos afecte. O sea, que abajito nos dice, el inconsciente es el lugar a donde van todas las cosas inútiles. Primero, cosas que no nos sirven. Segundo, dañinas o traumáticas. Todo aquello fuerte, feo, que nos da miedo, que nos da vergüenza, que nos genera ansiedad. Nuestra mente lo que va a hacer es la manda para aquella carpeta, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? La voy a quitar de aquí porque si la tengo aquí en mi preconsciente, si yo tengo acceso a ella, voy a estar accesando todo el tiempo y esto me va a generar ansiedad o esto no me va a dejar vivir. O sea, la mente es muy poderosa y la mente es muy sabia. Entonces dice, si yo tengo acceso a esta información, la persona va a estar accesando y no va a poder sobrevivir, no va a poder resistir este dolor, no va a poder resistir esta angustia, esta depresión, esta tristeza, dependiendo de la información de la que estemos hablando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Se la voy a quitar, voy a hacer que la olvide. Sí, está bien, no la recordamos, pero no quiere decir que no nos afecte, porque la información sigue estando ahí, nomás hagan de cuenta que les borraron el acceso directo, ¿no? Pero en el disco duro ahí está todo. ¿Qué necesito yo hacer para poder entrar a toda esa información? Pues necesito conocer de computadoras, hablando de esa metáfora, y meterme ahí al disco duro y recuperar toda la información para yo poder accesar a ella. ¿Qué es lo que se hace en una terapia psicoanalítica? Hagan de cuenta que son técnicos los psicoanalíticos, los psicólogos, y utilizan diversas técnicas para hacer que nosotros podamos recordar toda esa información, que puede ser bien fuerte, que puede ser muy triste, que te puede dar mucho miedo, que te puede sentir muy mal en el momento, sí, porque vas a recordar todo eso que a lo mejor tú ni te acordabas y ni sabías que te pasó. Pero obtener toda esa información nos ayuda a llegar a la génesis de la conducta. Porque yo me siento así. Hay gente que siempre está ansiosa, hay gente que tiene miedo a ciertas cosas y no sabe por qué. Es que yo no sé por qué me da miedo eso, pero me da mucho miedo. Me da mucho miedo la oscuridad, no sé por qué. O ciertos olores. Es que este olor me pone mal, no sé por qué este olor a mí me da mucho miedo, me da mucha ansiedad, no, me quita la paz, ¿no? Un sabor, un olor, algo, porque esas cosas en tu mente, pues, recuerda, ¿no? Tú no puedes recordar, pero Yo, profe, sí, mande. Ahorita que dijo eso, que hay veces que miras o así, que te dan miedo, yo me di cuenta que me da miedo, mucho miedo la tripofobia. O sea, no sé por qué, pero me da miedo. Los hoyitos, ¿no? Los patrones de hoyitos seguidos. Hay mucha gente Sí, que me da mucho miedo, me da como ansiedad. como una sensación desagradable, ¿no? Sí. Puede ser por los patrones, específicamente no conozco la razón por la tripofobia. Les digo, no todas las fobias o todos los miedos que nosotros tengamos tienen que ver con una situación traumática, pero algunos sí. No, en este caso, la verdad, no sé por qué nazca esta cuestión de esta fobia, ¿no? Pero sí, o sea, ¿cómo se siente usted cuando mira esas situaciones? Se siente, no sé, a lo mejor hay gente que le da comezón, hay gente que le da, no sé, una ansiedad, algo feo que no puedes controlar, ¿no? Y que puede hacer que te comportes de una manera, pues, rara, ¿no? De una manera que no es esperada. Eso sucede con las personas que tienen algún trauma, etcétera. Por ejemplo, cuando las personas son abusadas sexualmente y les preguntan, oye, ¿y cómo era el sujeto o quién era el sujeto? Va a haber personas que te van a decir, no sé, no sé, pero ¿cómo era su cara? ¿Cómo era alto, era grande, era delgado? No sé, no me acuerdo. Y vas a decir, oye, pues
¿cómo no te vas a acordar, no? Si pues, estaba abusando de ti, estaba encima de ti o lo que sea, si tuviste la oportunidad de verlo. Hay gente pues que no puede verlos, ¿por qué? Porque a lo mejor estaba oscuro o porque estaban de espaldas o porque les taparon los ojos, pero hay otras personas que sí van a poder verlos y puede ser que hasta los conozcan. Muy comúnmente en los infantes, desafortunadamente, las personas que abusan de ellos son las personas de su entorno familiar, ¿no? Papás, mamás, abuelos, abuelas, tíos, padrinos, madrinas, etcétera, personas conocidas. Estadísticamente, las violaciones en menores son más comunes con personas conocidas que con personas desconocidas, ¿no? Y parece chistoso y tú dices, ay, claro que no, no, pues la gente que los violadores siempre eligen a personas que no conocen y no es así. Estadísticamente es más común que alguien conocido abuse de ti que una persona desconocida. Entonces sí es como un shock, ¿no? Conocer este tipo de información, pero les digo, es una forma de que la mente dice, es que esta persona no va a poder vivir, no va a poder seguir con su vida si sigue teniendo esta información en su cabeza. Entonces, ¿qué hace? La agarra y se la lleva al inconsciente, pero la persona va a seguir teniendo pesadillas, la persona va a seguir teniendo miedo, ansiedad. ¿Por qué? No sé por qué tengo esto, pero yo me siento así. A través de una terapia psicoanalítica pueden ingresar a esta información y ver y conocer qué fue lo que le pasó y, oye, pues es que fui abusada, yo no recordaba eso, yo no recordaba, o sí recordaba que fue abusada, pero no recordaba quién, y en la terapia lo recordé y fue mi papá, o fue mi abuelito, o fue mi tía, etcétera, ¿no? Entonces, esa información, tenerla, es muy importante porque nos va a ayudar a los psicólogos a sanar, a trabajar sobre esas situaciones para que pueda superarlo, ¿no? No va a olvidarlo porque pues ya lo trajo a su consciente, pero va a poder superarlo, va a aprender a vivir con esas situaciones. Cuando estaba en el inconsciente, simplemente hagan de cuenta que como que estábamos volteando para otra parte, pero eso le seguía haciendo daño, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el psicoanálisis, porque nos ayuda a traer, a sacar desde el fondo todo aquello que nos está generando algo negativo en nuestro comportamiento y vamos a entender con toda esa información, vamos a armar el rompecabezas, mira, por esto te sientes así, entonces vamos a trabajar sobre ello para ir mejorando, que vayas mejorando tu conducta, que vaya mejorando tu estado de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces, al inconsciente solamente vamos a tener acceso a través de los sueños, a través de la hipnosis, no más, ¿no? Entonces, solamente personas profesionales pueden entrar o guiarte pues para que tú entres ahí porque no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y es muy importante, les digo, que sean personas profesionales porque en una crisis, si alguien no sabe de esto y empieza ahí a leer o imagínense que, pues es que voy a leer cómo hacer un hipnosis o cómo hacer una regresión, etcétera, sin tener los conocimientos y empiezan a hacer los pasos y digamos que le sale y que una persona empieza a tener esta información y empieza a entrar y empieza a sacar todos esos traumas, esas imágenes, esos flashbacks de situaciones bien fuertes y feas, o se va a poner como histérico o como histérica. ¿Y qué va a hacer esa persona si no tiene el conocimiento para actuar en crisis, ¿no? Los psicoanalistas tienen este entrenamiento para actuar en situaciones de crisis y poder sacar a las personas de la crisis, ¿no? Entonces, es importante que siempre sea con un profesional, ¿ok? Entonces, esas son las diferencias. Tenemos consciente, aquí y ahora, preconsciente, toda aquella información a la que yo tengo acceso con un simple acto de voluntad, e inconsciente, todo aquello que mi mente por alguna situación borró o movió a otra parte. Yo no tengo acceso a ello más que a través de los sueños, hipnosis. ¿Ok? ¿Aquí alguna pregunta? Profe, Mande. ¿esos serían como los estados de la memoria, por decirlo así, de la mente? No estados de memoria. Pues es que se llama así, aparato intrapsíquico. No es la cuestión de la memoria, porque la memoria es mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ok. Uh-huh.
Y ahora vamos a ver la estructura de la personalidad. Ya por último, en esta clase lo que vamos a ver es la estructura de la personalidad. Son cosas que se parecen porque tienen 3 elementos, pero son diferentes. El otro es el aparato intrapsíquico y esta es estructura de la personalidad. Nuestra personalidad está formada por 3 partes: el ello, el yo y el superyo. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Quién seguía? Reyes Ramírez, ¿sí, verdad? Ello. El ello, ajá. Busca y se rige por el principio de placer. Es el núcleo original, residen los instintos, tendencias, pasiones. Ok, hasta ahí. Gracias. El ello. Tenemos ahí, y ustedes pueden darse cuenta en las películas, hasta en las caricaturas, está representada la personalidad de esta forma. ¿Qué pasa con el monito cuando quiere hacer algo? Quiere hacer algo y se le aparece el diablito y el angelito aquí a un lado, ¿no? ¿Y qué le dice el diablito? Sí, sí, hazlo. Y el angelito le dice, no, no lo hagas, está mal. Lo han visto en películas, caricaturas, supongo que sí lo han visto, ¿no? Porque es muy común que suceda así. Sí, Están representando la estructura de la personalidad. Todos nos regimos por esto. La cuestión de los instintos dice aquí, es el principio del placer. Vamos a buscar satisfacer todas nuestras necesidades de la manera que sea, ¿no? El ello va a buscar satisfacer lo que necesite, va a buscar el placer. Entonces dice, residen los instintos y tendencias, las pasiones, todo aquello que no es racional, todo aquello que no se piensa, que necesitas o que quieres satisfacer, cualquier necesidad que surja en nosotros. Lo primero que va a brincar va a ser el ello, ¿ok? La cuestión del principio de placer. Cepeda, ¿me ayuda con el yo? Principio de la realidad. Es lo que sabemos de nosotros mismos. Nuestros actos conscientes también se le llama ego. Muy bien. Entonces tenemos al yo, el que está presente, yo ahorita en este momento, es el principio de realidad, que sería, por ejemplo, el monito que tiene, el que va a tomar la decisión, ¿no? En las caricaturas, pues el personaje principal, ese va a ser el yo. En este caso, pues nosotros somos el yo. Ahorita estamos conscientes y presentes. Entonces se yo o ego, se le puede llamar. O en los textos, en los libros, etcétera, lo pueden encontrar así como ello, yo o superyo, o ello, ego y superego. Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces el yo va a ser ese instinto de realidad, el que toma las decisiones, el que va a decidir si le hace caso al ello o si le hace caso al superyo. Y por último tenemos al superyo Herrera. Superyo está constituido por nuestros mejores deseos y sentimiento de superación, amor, honestidad y servicio, el principio del deber. Entonces, el superyo va a ser el principio del deber, lo que debes de hacer, lo que es correcto, los valores, las normas, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que tú debes de hacer y debe de existir una balanza en nuestro comportamiento. Debe de existir una balanza en nuestro comportamiento al respecto entre el ello y el superyo. En una estructura, en una personalidad bien estructurada, va a haber una balanza. Entre los instintos es algo que siempre vamos a tener. El superyo es algo que se construye con el tiempo, la educación, los modelos, etcétera, ¿no? Entonces, para que una persona no cometa conductas antisociales, necesita tener un superyo fuerte. ¿Por qué? Porque si no, el ello va a ganar siempre, ¿no? Entonces, si yo tengo hambre y no tengo dinero y veo que hay una torta, un sándwich ahí que no es mío, pero hoy tengo hambre, mi ello me va a decir, hey, cómetelo. Y yo voy a decir, ¿me lo comeré? Es que sí tengo hambre. Y entonces va a aparecer mi superyo y me va a decir, no te lo comas porque no es tuyo. Y a lo mejor tú tienes hambre, pero a lo mejor la persona que es dueña de eso tiene más hambre que tú o la misma, pero es tuyo, ¿no? Sabes que, mira, mejor hay que pedir prestado o mejor dile a la persona si te da un pedazo, no sé, el superyo va a buscar la manera adecuada de resolver todas las situaciones a nuestro alrededor, de satisfacer todo lo que el ello necesite
todas las necesidades que surjan de una manera asertiva, de una manera correcta, ¿no? Entonces, va a haber un balance siempre. Si tenemos un super yo fuerte, aunque el ello esté ahí, esté diciendo haz esto, el super yo va a buscar la manera correcta de satisfacer esas necesidades sin dañar a los demás. Pero si yo tengo el ello así y el super yo es muy débil o no existe, pues entonces siempre me voy a dejar guiar por los principios, por los instintos y por lo general voy a cometer pues conductas antisociales en ese transcurso. ¿Okay? Entonces esa es la estructura de la personalidad. Si una persona no tiene una balanza en su estructura, va a cometer conductas antisociales, ¿no? O delitos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok. Entonces, este ejercicio que está aquí, que ustedes pueden observar, se los voy a subir a la plataforma. Lo van a entregar para el próximo miércoles. Va a ser una actividad más. Ok. Espérenme, déjenme revisar. Me parece que la semana que viene es el examen ya, ¿no? Sí, pues sí. Déjenme lo checo antes de que se acabe. Espérenme. Ahorita lo vemos antes de para prepararnos. Espérenme. Examen, sí, el 2, que es el próximo miércoles. Vale, entonces les digo, les voy a mandar esta actividad y mañana lo que vamos a hacer entonces, mejor va a ser una especie de guía para que ustedes me digan las dudas que tengan de los temas que ya revisamos, porque pues el próximo miércoles va a ser el examen, ¿no? Entonces vamos a pasar la película para el otro bloque y seguir viendo todo esto. Okay, entonces ahorita les dejo la actividad esa ahí en la plataforma para que ustedes la realicen. Mañana realizamos otra actividad en clase y con eso vamos a cerrar el parcial. Ok, profe, está bien. Okay. Mañana ya vemos lo que va a venir en el examen y cómo va a ser el examen y todo eso. Mañana lo revisamos. Va, profe, gracias. Ok. Gracias, profe.